¿Sabías que incluso la forma en la que duermes puede tener implicaciones espirituales según la Biblia? En Eclesiastés 10:2 leemos: el corazón del sabio se inclina a la derecha, el del necio a la izquierda. Aunque muchos interpretan este versículo de manera simbólica, algunos estudiosos lo asocian también a decisiones cotidianas que reflejan un orden espiritual más profundo. Hoy veremos cómo ciertas posturas al dormir pueden tener un significado bíblico y espiritual que pocos conocen. Te mostraremos cómo la orientación de tu cuerpo al descansar podría estar relacionada con principios divinos de sabiduría, protección y propósito. Revelaremos los pasos para comprender si tu forma de dormir refleja una vida alineada con los valores del reino de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti incluso mientras duermes? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si incluso la manera en la que colocas tu cuerpo al dormir puede reflejar algo más profundo, algo que tenga una raíz espiritual? Para la mayoría, dormir es solo una necesidad fisiológica, una rutina más del día. Pero en la palabra de Dios, cada detalle, incluso los que consideramos menores, puede estar cargado de un simbolismo poderoso. Eclesiastés 10:2 nos revela: el corazón del sabio se inclina a la derecha, pero el del necio a la izquierda. Esta declaración, tan breve y directa, encierra una verdad profunda que ha sido ignorada por generaciones. No se trata simplemente de una preferencia direccional. En la mentalidad hebrea y en la narrativa bíblica, los lados derecho e izquierdo han sido usados para señalar dos caminos muy distintos: el de la sabiduría divina y el de la necedad humana. Y esto no se limita a decisiones morales o espirituales, sino que también puede expresarse en hábitos cotidianos que hablan más de nosotros de lo que imaginamos. Cuando el sabio Salomón escribió esas palabras en Eclesiastés, no solo nos estaba ofreciendo una lección filosófica, estaba delineando en términos sencillos una clave de discernimiento entre lo que agrada a Dios y lo que lo ofende. La derecha, desde tiempos antiguos, ha simbolizado el favor, la bendición, la autoridad. Lo vemos repetidamente a lo largo de las Escrituras. Jesús está sentado a la derecha del Padre, Marcos 16:19. Las ovejas del buen pastor son colocadas a su derecha, Mateo 25:33. Y David declara en el Salmo 16:8: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. La diestra es sinónimo de dirección divina, de compañía segura, de respaldo celestial. En contraste, la izquierda ha representado el descuido, la insensatez, incluso la rebelión. No es casualidad que en el mismo pasaje de Mateo 25, las cabras, símbolo de quienes no heredarán el reino, sean puestas a la izquierda. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la forma en que dormimos? A primera vista, podría parecer una exageración intentar espiritualizar un acto tan simple como la postura al dormir. Sin embargo, cuando entendemos que todo en la creación de Dios está diseñado con propósito y orden, es imposible no detenerse a considerar las implicaciones. El cuerpo humano, en su diseño perfecto, fue creado para descansar, renovarse y encontrar reposo. Pero ese descanso también puede ser un reflejo del alineamiento que existe o no existe entre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Si el lado derecho ha sido santificado por su asociación constante con lo divino, ¿qué revela entonces el hábito de dormir siempre del lado izquierdo? Podría ser un reflejo inconsciente de una dirección interior que necesita corregirse. El descanso en la Biblia no es solo una pausa física, es una condición espiritual. En Hebreos 4:9-10 leemos: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas.
Aquí no se habla solo de dormir, sino de una clase de descanso que solo se alcanza cuando nuestras vidas están completamente sometidas a la voluntad del Creador. Pero ¿cómo podemos decir que estamos en ese reposo si nuestras prácticas más básicas están orientadas hacia lo que simbólicamente representa la necedad? El cuerpo tiene memoria espiritual. Cada postura, cada hábito puede reflejar el estado de nuestro corazón. Dormir constantemente del lado izquierdo podría no ser pecado en sí mismo, pero puede ser una señal, una indicación sutil pero persistente de que hay una desconexión entre lo que creemos y cómo vivimos. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha usado símbolos para comunicarse con su pueblo. El arca del pacto tenía una posición exacta. Las tribus de Israel acampaban alrededor del tabernáculo siguiendo una disposición específica, y el lugar del sumo sacerdote en el templo estaba determinado hasta el más mínimo detalle. ¿Por qué entonces asumir que nuestra manera de dormir no tiene relevancia espiritual? Si los detalles fueron importantes para Dios en el pasado, lo siguen siendo hoy. En 1 Corintios 10:11, Pablo nos recuerda que estas cosas le sucedieron como ejemplos y fueron escritas para advertencia nuestra. Los detalles importan, son señales, son espejos de nuestro interior, y cuando los examinamos a la luz de la palabra, pueden revelar caminos que antes no veíamos. Una mujer me contó una vez cómo, después de años de insomnio y ansiedad nocturna, comenzó a orar antes de dormir, pidiendo al Espíritu Santo que le revelara cualquier cosa, por pequeña que fuera, que estuviera obstaculizando su descanso. Una noche, sintió en su corazón que debía cambiar la forma en la que se acostaba. Empezó a dormir del lado derecho y con ese simple ajuste, algo cambió. No fue magia, fue obediencia. Desde entonces, su sueño se volvió más profundo, su mente más tranquila y su espíritu más receptivo a la voz de Dios. Esto no es una doctrina, es un testimonio. Y aunque no todos tendrán la misma experiencia, sí nos recuerda que Dios está atento incluso a los detalles que nosotros ignoramos. La Biblia también nos enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si aceptamos esta verdad, también debemos aceptar que lo que hacemos con el cuerpo, incluso mientras dormimos, tiene peso espiritual. No se trata de legalismo ni de ritualismo, sino de sensibilidad, de estar tan sintonizados con Dios, que incluso nuestras noches reflejan su orden. Dormir del lado derecho, más allá de los beneficios fisiológicos que la ciencia moderna reconoce, puede ser un acto simbólico de alineamiento, una forma de decirle al Señor: quiero que todo en mí, incluso mis horas de descanso, estén bajo tu dirección. Y es que el enemigo siempre ha buscado distorsionar los símbolos de Dios. Ha invertido el orden, ha oscurecido lo que era claro, ha desviado lo que era recto. Si el lado derecho representa lo divino, lo justo, lo verdadero, entonces no es extraño que lo opuesto sea un terreno fértil para el engaño y la confusión. Isaías 5:20 nos advierte: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la oscuridad luz y de la luz oscuridad. Esta inversión de valores no se limita a los debates morales más grandes. Comienza en lo pequeño, en lo sutil, en una dirección descuidada, en una costumbre inofensiva que con el tiempo revela un patrón de vida. La diestra de Dios no es solo una metáfora, es su manifestación de poder, de cobertura, de bendición. Salmo 118:16 declara: la diestra del Señor es exaltada, la diestra del Señor hace proezas. Cuando dormimos simbólicamente del lado opuesto, nos alejamos, al menos en figura, de ese lugar de exaltación y cobertura. Y aunque el Señor no nos juzga por una posición corporal, sí nos llama a estar despiertos, atentos, discerniendo cada área de nuestra vida con ojos espirituales. Efesios 5:14 lo dice claramente: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos,
y te alumbrará Cristo. Este despertar no solo es físico, es espiritual. Es una invitación a revisar incluso nuestras posturas más rutinarias para ver si en ellas hay algo que el Espíritu quiere redirigir. Este primer paso, examinar la dirección simbólica de nuestro descanso, no pretende generar temor ni superstición. Al contrario, busca encender una chispa de conciencia espiritual. Porque todo en nuestra vida, desde lo más grande hasta lo más pequeño, puede convertirse en un altar donde honramos a Dios o en una grieta por donde se filtra la indiferencia. Dormir del lado derecho, guiados por la sabiduría que proviene de lo alto, puede ser una forma de reafirmar nuestra decisión diaria de andar conforme al Espíritu y no a la carne. Romanos 8, 5, 6 nos recuerda: los que viven conforme a la carne fijan la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Así como David clamaba en los salmos pidiendo guía incluso en las noches, nosotros también podemos abrirle ese espacio a Dios. Salmo 16, 7 dice: bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me instruye mi conciencia. El sueño puede ser una escuela, la cama un lugar de revelación, y la postura una declaración silenciosa de en qué dirección queremos ir. Cada noche cuando te recuestes, pregúntate: ¿estoy descansando como un hijo de la luz o como alguien que aún necesita ser despertado? Porque el lado en el que eliges dormir podría ser la puerta simbólica que Dios está usando para hablarte de cosas mucho más profundas. Tal vez no sea el acto en sí, sino lo que representa. Y si estás dispuesto a dejar que Él ordene incluso ese detalle, abrirás una nueva dimensión de obediencia y sensibilidad espiritual. ¿Estás dispuesto a entregarle incluso tu descanso al Señor? Si lo haces, descubrirás que no hay rincón de tu vida que Él no pueda usar para revelarte su verdad, transformarte con su gracia y conducirte por sendas de justicia, aún mientras duermes. Porque el Dios que guarda a Israel no duerme ni se adormece. Salmo 121, 4. Y si Él vela por ti, entonces también tu forma de descansar puede convertirse en un acto de fe. Cuando se habla del descanso, muchos piensan únicamente en el cuerpo, pero en las Escrituras el descanso verdadero comienza en el corazón. No puede haber paz en el cuerpo si el corazón está agitado. Proverbios 4:23 nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta advertencia no es decorativa. El corazón, según la palabra, es el centro espiritual del ser humano. Es allí donde nacen los pensamientos, las intenciones y las inclinaciones más profundas. Si ese centro está alineado con Dios, todo el resto del ser encontrará orden. Pero si está desviado, incluso el sueño se ve afectado y el cuerpo manifiesta ese desajuste con inquietud, ansiedad o hábitos que parecen irrelevantes pero que tienen un trasfondo espiritual. Dormir del lado izquierdo, según algunos estudios modernos, tiene implicaciones fisiológicas. Pero desde la perspectiva bíblica, lo importante no es la posición en sí, sino lo que esa posición puede estar revelando del estado interior. Si el corazón está desorientado espiritualmente, el cuerpo sigue esa dirección. La Biblia está llena de referencias donde el cuerpo refleja la condición espiritual del alma. Cuando el salmista clama en Salmo 6:6: cada noche inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, no está hablando solamente de una tristeza física, sino de un dolor que emana de lo más profundo del corazón y que alcanza cada fibra de su existencia. En otras palabras, el descanso o la falta de él es una señal del alma. La conexión entre el corazón y el descanso es tan poderosa que Jesús mismo la abordó en sus enseñanzas. En Mateo 11, 28, 29 dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Este descanso que Jesús ofrece no es simplemente un alivio físico, sino una restauración profunda del ser interior. Y esta restauración comienza en el corazón. El descanso que proviene de Cristo se activa cuando el corazón se somete a su voluntad. Por eso, un corazón que no ha sido rendido a Dios difícilmente puede experimentar un descanso completo. Puede dormir muchas horas, pero nunca estará en paz. Puede acostarse del lado que sea, pero no encontrará verdadero reposo. El lado izquierdo, simbólicamente asociado con la necedad en Eclesiastés 10:2, puede entonces entenderse como una metáfora para aquellos cuyas decisiones fluyen desde un corazón sin discernimiento. No es la postura lo que condena, sino lo que refleja. Un corazón cargado de orgullo, envidia, miedo o culpa inevitablemente se traduce en comportamientos que están en disonancia con la sabiduría de Dios. Y estos comportamientos, aunque parezcan inocentes, pueden convertirse en costumbres que reproducen ese desorden espiritual noche tras noche. Isaías 57:20 describe con claridad esta condición. Pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y cuyas aguas arrojan cieno y lodo. Este mar agitado es una imagen de lo que sucede cuando el corazón no está gobernado por la paz de Dios. No importa cuánto se intente descansar, la inquietud interior impide todo reposo real. El apóstol Pablo, consciente de esta conexión, oró por los creyentes de Tesalónica diciendo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23. Él comprendía que no podía haber una separación entre lo espiritual y lo físico. Todo está interrelacionado. Dormir del lado izquierdo puede ser una preferencia corporal, pero si esa costumbre persiste acompañada de falta de descanso, ansiedad o sueños perturbadores, podría ser una señal de que el corazón necesita volver a su centro, Dios. En la Biblia, el corazón también es el lugar donde habita la palabra. Salmo 119:11 declara: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si la palabra está presente en el corazón, la dirección espiritual será clara. Pero si el corazón está lleno de pensamientos confusos, deseos desordenados o intenciones ocultas, entonces cada parte de la vida, incluso la más rutinaria como dormir, será afectada. No se trata de caer en ritualismos, sino de entender que la vida espiritual es integral. Cada aspecto, cada elección, cada postura puede ser una expresión del estado del alma. Jesús también explicó que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Mateo 15:19. Este listado revela que el corazón es fuente de acción, es el origen de los caminos que tomamos. Por eso, cuando hablamos de la dirección al dormir, no estamos señalando una superstición, sino examinando si nuestras prácticas más íntimas están siendo guiadas desde un corazón sabio o desde uno necio. Si cada noche el cuerpo se inclina hacia una dirección simbólicamente asociada a lo insensato, puede ser hora de evaluar si ese reflejo externo no es también una invitación divina a examinar la vida interior. El profeta Jeremías entendía esto cuando escribió: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño el corazón, que pruebo los pensamientos. Jeremías 17:9-10. Dios no mira la postura externa, sino lo que esa postura puede indicar del interior. Cuando se duerme del lado izquierdo con naturalidad, sin culpa, sin inquietud, sin conflicto espiritual, probablemente no haya nada que corregir. Pero cuando esa postura está acompañada de desorden, incomodidad o una sensación persistente de inquietud, es posible que el espíritu esté mostrando algo que debe ser confrontado y rendido.
El descanso que viene de Dios no es solamente la ausencia de actividad, es la presencia de orden, de armonía, de comunión. Es la señal de que el corazón ha sido limpiado, restaurado y está en sintonía con su Creador. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz se traduce en cada área de la vida, incluyendo el sueño. No se limita a momentos de oración o lectura bíblica. Se manifiesta en los hábitos, en las reacciones, en las decisiones simples, como el lado en el que uno se recuesta. Dormir entonces se convierte en un acto de alineamiento, una oportunidad diaria para evaluar el estado del corazón y decidir si el cuerpo va a obedecer al espíritu o a la carne. Gálatas 5:17 nos enseña que el deseo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu es contra la carne. Esta lucha es constante. Incluso al final del día, cuando el cuerpo se dispone al descanso, esa batalla puede continuar. Elegir conscientemente una postura que honre lo que la Escritura considera sabio, aunque parezca pequeño, puede ser un acto de resistencia espiritual. Un recordatorio nocturno de que todo en la vida, incluso el reposo, está bajo la autoridad de Dios. No se puede subestimar el poder del símbolo. La Biblia entera está llena de ellos. Desde el Cordero Pascual hasta la cruz, desde el aceite hasta la piedra angular. Cada imagen, cada acción, cada gesto fue usado por Dios para transmitir una verdad espiritual. Así también, nuestra manera de dormir puede ser un símbolo, un reflejo de lo que hay en lo profundo del corazón. Un corazón alineado con Dios descansará con paz, elegirá la sabiduría y su cuerpo, aun mientras duerme, se inclinará hacia la dirección de la luz. Quienes buscan al Señor con sinceridad no pueden ignorar estos detalles, porque el que ama la sabiduría la busca en todo. Proverbios 2:5 instruye: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La sabiduría no se encuentra solo en grandes decisiones, está también en lo cotidiano, en lo que muchos descartan, en lo aparentemente irrelevante. Dios escudriña el corazón y si allí hay disposición, entonces aún el descanso se convierte en un acto de adoración. Dormir del lado derecho, por tanto, no es una regla, pero puede ser una señal de rendición. No se trata de imponer posturas, sino de inspirar conciencia. El cuerpo no actúa aislado del alma, y el alma que ha encontrado su descanso en Dios no necesita buscar señales externas para validar su paz, pero tampoco ignora lo que el Espíritu puede estar revelando a través de ellas. Si el corazón está firme en el Señor, todo el ser lo reflejará. Espíritu, alma y cuerpo se alinearán y hasta en el sueño habrá reposo, orden y dirección divina. Desde los primeros capítulos de la Biblia, el sueño ha sido un escenario sagrado donde Dios revela sus designios. El descanso físico no es simplemente un momento de desconexión, sino un espacio que el Señor utiliza para manifestar instrucciones, advertencias y llamados específicos. Esta verdad espiritual transforma la manera en la que concebimos el dormir. No es solo una necesidad biológica, sino un terreno fértil para la intervención divina. En Génesis 28:12, Jacob experimenta una visión extraordinaria mientras dormía. Tuvo un sueño en el que vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y cuya cima tocaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Este pasaje no solo marca el inicio de una revelación para Jacob, sino que establece una de las bases teológicas más importantes respecto al descanso como medio de comunicación entre el cielo y la tierra. Dios no esperó a que Jacob estuviera despierto para hablarle. Escogió el momento en que su cuerpo descansaba, cuando su mente estaba libre de distracciones, para descender con una visión que cambiaría su destino. En ese sueño, el Señor
le renovó la promesa dada a Abraham, mostrándole que su vida formaba parte de un plan mucho más grande. La postura física en la que dormía Jacob no es descrita, pero el hecho de que el sueño se produjera en un lugar inesperado, usando una piedra por almohada, revela que el descanso no necesita condiciones perfectas para ser un canal divino, sino un corazón dispuesto a recibir. Lo crucial es que Dios eligió el sueño como medio, mostrando que el descanso no es neutral. Puede ser un espacio de revelación, de transformación y de comisión espiritual. Más adelante, en el relato de José, hijo de Jacob, se repite esta dinámica. En Génesis 37:5 se nos dice: y José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Este joven recibió en sueños visiones que prefiguraban su futuro liderazgo. Aunque sus hermanos lo despreciaron por ello, el origen del mensaje era divino. José no pidió soñar, Dios se le reveló, y no una sola vez, sino en varias ocasiones, indicando que el descanso era un canal habitual de comunicación entre Dios y su siervo. Cuando fue encarcelado en Egipto, Dios volvió a usar los sueños como vehículo de revelación, esta vez dándole la capacidad de interpretar los sueños del copero, del panadero y más tarde del mismo faraón. Génesis 41:25 deja en claro que el sueño de Faraón es uno solo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. No era producto de la imaginación, era una manifestación divina. Estos eventos no son meras anécdotas aisladas, representan una constante bíblica. Cuando el hombre duerme, Dios puede hablar. En Daniel 2, Nabucodonosor, rey de Babilonia, también recibe una revelación en sueños. La visión lo perturba profundamente, porque aún sin entenderla, su espíritu percibía que lo recibido tenía un origen superior. El profeta Daniel, mediante la sabiduría que Dios le concede, interpreta el sueño, revelando los reinos venideros, afirmando que esa visión no provenía de carne ni de sangre. Daniel declara en el versículo 28: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Este patrón se repite una y otra vez. El dormir, especialmente cuando está en reposo espiritual, se convierte en un canal para que lo eterno penetre lo temporal. El ángel que se le aparece a José, esposo de María, también lo hace en sueños. En Mateo 1:20 leemos: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí el sueño es el vehículo por el cual José recibe la instrucción más decisiva de su vida. No fue una visión en plena vigilia, sino una revelación durante su descanso. Este mensaje celestial redefinió su destino, le dio paz y confirmó su rol en el plan de salvación. Más adelante, otra vez en sueños, se le advierte que huya a Egipto con el niño Jesús, preservando así la vida del Salvador. Mateo 2:13. Si José no hubiese recibido, comprendido y obedecido los sueños, la historia de la redención habría tenido un desenlace muy distinto. Este patrón no se detiene en el Antiguo Testamento ni en los primeros capítulos del Evangelio. En Hechos 2:17, el apóstol Pedro cita al profeta Joel para describir cómo actúa el Espíritu en los tiempos finales. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta declaración reafirma que el sueño sigue siendo un canal legítimo de comunicación divina. No se limita a una época ni a un grupo específico. Está disponible para quienes tienen un corazón abierto y una vida rendida. Sin embargo, no todos los sueños provienen de Dios. La Escritura también advierte que hay sueños falsos, nacidos del engaño o de un corazón desviado. Jeremías 23:25-26 denuncia: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron,
profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Este pasaje revela que no todo sueño es divino y que el discernimiento es esencial. Un corazón impuro, una mente confundida, puede generar sueños que no edifican ni instruyen, sino que desvían. Por eso, el contexto en el que se duerme importa. La disposición espiritual del corazón, la limpieza del alma y la búsqueda activa de Dios antes del descanso preparan el terreno para que el sueño sea una experiencia espiritual legítima y no una distorsión emocional. La Biblia nunca presenta el descanso como una desconexión del alma. Al contrario, lo muestra como una oportunidad para profundizar en la comunión con Dios. En Job 33, 14, 16 se afirma: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído del hombre y le señala su consejo. Este texto sintetiza con precisión la doctrina del sueño como instrumento divino. Dios habla cuando el hombre duerme. No siempre lo entiende, no siempre lo reconoce, pero Dios continúa hablando. El sueño no es un tiempo de pasividad espiritual. Es un tiempo donde el Creador sigue actuando, revelando y guiando. Esta comprensión del descanso transforma el acto de dormir en una disciplina espiritual. No es simplemente una necesidad biológica, sino un momento que puede estar consagrado a Dios. Así como se ora antes de comer, se puede preparar el espíritu antes de dormir. La actitud del corazón antes del descanso determina si ese tiempo será un campo fértil para que Dios hable o simplemente una pausa vacía. Si el cuerpo duerme inclinado hacia el símbolo de la insensatez, sin revisión del corazón, sin rendición espiritual, se limita el acceso a lo que Dios desea revelar. Pero si se duerme con reverencia, con conciencia de que el sueño puede ser un altar de revelación, entonces se abre una puerta que el cielo puede cruzar. El Salmo 127:2 declara: por demás es que madruguéis, que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este versículo no solo habla del descanso como bendición, sino que implica que ese descanso viene con un propósito. Dios da el sueño a quien ama, no solo como un regalo físico, sino como una plataforma para establecer relación. En ese reposo divino, el alma es nutrida, el espíritu es alineado y la mente recibe claridad. Dormir, por tanto, no debe ser tratado como un acto carente de significado. Es un territorio sagrado donde los planes de Dios pueden ser comunicados, donde el llamado puede ser afirmado y donde la dirección divina puede hacerse audible. Cada noche, cuando el creyente se recuesta, debería recordar que está entrando en un espacio donde Dios ha hablado antes, donde ha dado instrucciones, donde ha transformado destinos. No hay nada trivial en ese acto. Dormir del lado izquierdo, al ser simbólicamente contrario a la dirección del favor y la sabiduría, podría ser una elección que cierra esa puerta. No por la postura en sí, sino por lo que revela. Una vida que no ha sido rendida en totalidad, un descanso que no ha sido consagrado, una noche más que transcurre sin expectativa de lo divino. El sueño fue usado por Dios para hablar con patriarcas, profetas, reyes y discípulos. No hay razón para pensar que hoy ha dejado de hacerlo. Lo que ha cambiado es la disposición. Un mundo acelerado ha relegado el descanso a una necesidad mecánica. Y con ello ha perdido uno de los canales más antiguos de revelación. Recuperar la conciencia espiritual sobre el dormir es volver a lo esencial. Es recordar que incluso mientras el cuerpo reposa, el espíritu puede recibir, entender y obedecer. El dormir no es una pausa en la vida espiritual, es parte de ella. Si Dios habló mientras otros dormían, ¿por qué no habría de hacerlo también ahora? Y si el descanso puede ser una oportunidad para recibir su voz, ¿no deberíamos cuidar también la dirección en la que descansamos?
los hábitos que lo rodean y el corazón con el que nos entregamos al sueño? En la palabra de Dios, el cuerpo no es un accesorio desechable ni un simple envase temporal. Es un lugar de residencia divina, un espacio sagrado donde habita la presencia del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19, el apóstol Pablo lanza una pregunta que es al mismo tiempo una revelación contundente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esta afirmación no solo eleva la dignidad del cuerpo, sino que establece un principio irrevocable. Cada acción que se realiza en y con el cuerpo tiene implicaciones espirituales. Desde cómo caminamos hasta cómo descansamos, todo forma parte de una administración santa que debe reflejar honra, reverencia y obediencia. El concepto del cuerpo como templo no es una idea aislada en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Pacto, Dios estableció lugares físicos que debían mantenerse puros, limpios, consagrados. El tabernáculo, el templo de Salomón, el lugar santísimo, cada uno con reglas específicas, con orden, con significado. Cuando Jesús declara en Juan 2:21 que Él hablaba del templo de su cuerpo, no está introduciendo una metáfora poética, está revelando que la santidad ya no estaría confinada a estructuras externas, sino que cada creyente se convertiría en una morada viva. Esta transformación del entendimiento exige que todo lo que se hace en el cuerpo sea supervisado con ojos espirituales. Dormir, entonces, deja de ser un acto mecánico para convertirse en una expresión diaria de nuestra conciencia espiritual. Cada noche, cuando el cuerpo busca reposo, se expone también el corazón que lo gobierna. Si el cuerpo es templo, el descanso también es un acto de mayordomía. No se trata de adoptar reglas o posturas por temor, sino de reconocer que incluso en el sueño el cuerpo habla. Y si habla, debe hablar lo que edifica, lo que honra, lo que alinea con el reino. Dormir del lado izquierdo, si bien puede parecer una decisión irrelevante o natural, puede estar señalando una costumbre que se ha establecido sin reflexión, sin intención, sin consagración. La dirección del cuerpo al dormir puede ser una manifestación de hábitos construidos sin discernimiento. Pero cuando se reconoce que ese cuerpo ha sido comprado por precio, como afirma 1 Corintios 6:20, entonces cada movimiento, cada descanso, cada elección física debe ser filtrada por la conciencia de que no se pertenece a uno mismo. Este cuerpo fue redimido para ser instrumento de justicia, no solo en la vigilia, también en el reposo. Si el templo tenía lámparas encendidas continuamente, si cada rincón debía estar en orden, ¿por qué el cuerpo, siendo ahora ese templo, no habría de ser igualmente cuidado, santificado, dirigido con propósito? El acto de acostarse, de rendir el cuerpo al sueño, es también una entrega de control. Se baja la guardia, se cede el gobierno momentáneo, se reconoce la necesidad de descanso. Y ese momento, por sencillo que parezca, puede convertirse en un acto litúrgico si se lo vive con conciencia espiritual. Elegir dormir del lado derecho, entendiendo su simbolismo bíblico, no como una superstición, sino como una manifestación de orden, puede ser una forma de alinear el cuerpo con lo que el alma ya ha decidido. Es decirle al espíritu: aún mientras duermo, quiero honrarte. No existe separación entre lo físico y lo espiritual en el diseño de Dios. Él creó al ser humano como un todo. Espíritu, alma y cuerpo interactúan constantemente. Por eso, en Romanos 12:1, Pablo suplica: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta presentación no se limita a momentos de alabanza o ministerio, se extiende a cada acto que involucra el cuerpo, incluye cómo se trata el cuerpo, cómo se alimenta, cómo se descansa.
Cuando se duerme desde una conciencia de templo, el cuerpo deja de ser un objeto pasivo y se convierte en un espacio dispuesto a reflejar lo celestial. En la historia de Israel, cualquier impureza en el templo requería limpieza, reparación, restitución. El templo no podía estar contaminado, porque eso interrumpía la comunión con Dios. Si ahora el cuerpo es ese templo, no hay detalle menor en su uso. Aún la postura más rutinaria puede ser redimida y transformada en declaración de obediencia. El sueño no es un paréntesis espiritual, es parte del culto. El templo no dejaba de ser santo durante la noche, seguía siendo casa de Dios, incluso cuando las actividades cesaban. De la misma manera, el cuerpo consagrado no deja de ser templo cuando se acuesta a descansar, sigue siendo territorio santo. Si cada noche representa una nueva oportunidad para afirmar esta verdad, entonces también es una ocasión para revisar las prácticas que se han adoptado sin conciencia. El dormir del lado izquierdo, cuando es simplemente el resultado de hábito o comodidad, puede estar señalando la necesidad de volver a la intención, porque lo que se hace sin reflexión se convierte en repetición vacía, y lo que se repite sin sentido termina erosionando el valor espiritual de los actos. El creyente que entiende que su cuerpo es templo se convierte en alguien que observa, que analiza, que elige lo que edifica. No por legalismo, sino por amor. No por temor, sino por convicción. El templo del Antiguo Testamento tenía un lugar para cada cosa, cada utensilio, cada prenda, cada proceso tenía un diseño divino. Nada quedaba al azar. La santidad era una cuestión de precisión. Cuando David anheló construir templo para el Señor, no improvisó. Recibió planos, medidas, materiales específicos. Hoy, si nuestro cuerpo es ese templo, también requiere intención, estructura, diseño. Dormir no es desconectarse de esa responsabilidad, sino extenderla. Es decir, también en mi descanso, Señor, quiero reflejar tu orden. Y si el simbolismo de la diestra representa lo que es recto ante Dios, entonces orientar el cuerpo en esa dirección puede ser parte de esa extensión. En Efesios 5:10 se nos instruye a comprobar lo que es agradable al Señor. Este mandato implica que incluso las decisiones físicas deben ser examinadas a la luz de lo que agrada a Dios. Si el cuerpo es templo, entonces el cuerpo tiene voz, tiene lenguaje, tiene propósito. No es neutral, no es irrelevante, es instrumento, es altar, es casa. Por tanto, incluso en el descanso, puede ser un testimonio, un reflejo de una vida entregada, un eco silencioso de un corazón que ha elegido caminar y descansar según el Espíritu. Dormir del lado izquierdo, cuando se ha entendido el simbolismo bíblico de ese lado, como representación de la necedad, puede ser un llamado a despertar, a revisar, a corregir. No porque el lado tenga poder en sí, sino porque el hábito puede estar revelando una desconexión entre lo que se cree y lo que se practica. Y cuando esa desconexión se identifica, se puede transformar en oportunidad. En lugar de condenación, redirección. En lugar de descuido, conciencia. En lugar de automatismo, reverencia, porque el templo no es solo estructura, es ambiente, es atmósfera, es reflejo. Y si el cuerpo es ese templo, entonces debe reflejar la presencia del Dios que lo habita. La práctica espiritual no comienza al despertar ni termina al dormir, es continua, es integral. El creyente no tiene momentos santos y momentos neutros. Cada hora, cada acto, cada decisión es una oportunidad para honrar al Dios que lo rescató. Y si el cuerpo fue redimido, entonces no hay parte de él ni momento en él que quede fuera de esa redención. Dormir se vuelve entonces una extensión de la fe, una proclamación sin palabras, una forma de decir: mi templo está ordenado, aún en el silencio de la noche. El cuerpo como templo no es solo una declaración doctrinal,
Es una realidad que transforma. Y cuando se asume con responsabilidad, cada parte de la vida se convierte en un acto de adoración. Dormir del lado derecho puede ser entonces más que comodidad, puede ser obediencia, puede ser símbolo, puede ser alineación. No porque esa postura tenga poder, sino porque es elegida desde la convicción. El templo de Dios está siendo purificado, santificado, dirigido por el Espíritu. Y en ese proceso no hay parte insignificante. En las Escrituras, el sueño no solo representa descanso físico, sino también una condición espiritual que puede revelar el estado del alma. Dormir, en sentido figurado, aparece frecuentemente como símbolo de negligencia, indiferencia o desconexión de la voluntad de Dios. En Romanos 13:11, el apóstol Pablo lanza una exhortación urgente, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de despertaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esta llamada a despertar no se refiere a los párpados cerrados del cuerpo, sino al letargo del espíritu. Un letargo que puede camuflarse bajo rutinas religiosas, pero que deja al creyente vulnerable, inmóvil, estéril. Dormir del lado izquierdo, entonces, puede ser más que una postura física. Puede simbolizar una inclinación a la pasividad espiritual, a la comodidad que adormece, al descuido que debilita. La Biblia enseña que la vida del creyente debe ser una vida de vigilancia constante. Jesús lo afirmó repetidamente en sus enseñanzas: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. La vigilancia es incompatible con el sueño espiritual. No se puede permanecer sensible a la voz de Dios mientras se vive en un estado de distracción interior. Dormir del lado izquierdo, si representa una actitud de vida inclinada hacia la negligencia espiritual, entonces se convierte en una imagen que interpela. No es la postura lo que define el estado del alma, sino lo que ésta representa en el contexto bíblico. Si se entiende que la izquierda simboliza el lugar del juicio, de la separación, de los que no escucharon ni obedecieron, entonces también puede representar la vida que eligió ignorar la voz de Dios cuando todavía había tiempo para reaccionar. En Mateo 25, Jesús narra la parábola de las 10 vírgenes. Todas tenían lámparas, todas estaban esperando al esposo, pero solo 5 fueron prudentes y llevaron aceite suficiente. Las otras 5, aunque estaban presentes, no estaban listas. Todas cabecearon y se durmieron, pero solo unas despertaron preparadas. La diferencia no estuvo en el hecho de dormir, sino en la actitud con la que dormían. Las prudentes estaban listas aún en su descanso, las insensatas no. Esta historia expone con claridad que el descanso no es un problema en sí, sino la condición del alma durante ese descanso. Dormir sin preparación espiritual es peligroso. Representa una vida sin aceite, una vida que no está esperando activamente la manifestación del reino. Dormir del lado que bíblicamente se ha asociado con la insensatez puede convertirse en una metáfora de esa falta de previsión, de esa falta de discernimiento que distingue a las vírgenes prudentes de las necias. En 1 Tesalonicenses 5:6, Pablo vuelve a exhortar: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esta advertencia nos recuerda que el sueño espiritual es una realidad que afecta incluso a los creyentes. No se trata de estar despiertos físicamente, sino de mantener un estado de alerta interior, una vigilancia constante que permite escuchar a Dios, resistir al enemigo y caminar en sabiduría. Esta vigilancia no se activa solo cuando hay peligro evidente, sino que es una condición permanente de aquellos que han entendido la urgencia del tiempo presente. Dormir del lado derecho, simbólicamente, podría representar esa disposición del alma a permanecer en comunión con el Espíritu, a no dejarse llevar por la somnolencia del mundo, por la comodidad de una fe superficial, por la inercia de una vida que repite formas sin vida.
Jesús también reprendió a sus discípulos por dormir en momentos cruciales. En el huerto de Getsemaní, mientras su alma estaba angustiada hasta la muerte, Pedro, Jacobo y Juan no pudieron velar con él ni una hora. En Marcos 14:37 les dice: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? La reprensión no fue solo por el acto físico de dormir, sino por el significado espiritual de ese sueño. Una desconexión en el momento más decisivo, una falta de sensibilidad ante la gravedad de la hora. Este evento revela que incluso quienes han caminado con Jesús pueden caer en el sueño espiritual si no vigilan. El cuerpo duerme porque es humano, pero el espíritu debe estar despierto porque ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Dormir del lado izquierdo, en este contexto, puede representar esa tendencia humana a cerrarse al llamado de Dios en momentos donde se requiere una respuesta activa. No porque la postura tenga un poder en sí misma, sino porque puede ser una figura de una vida que se ha acomodado al letargo, que ha dejado de velar, que ha perdido la urgencia por conocer más a Dios, por obedecer su voz, por alinearse con su propósito. La vida espiritual no avanza por inercia, requiere decisión diaria, vigilancia permanente, sensibilidad continua. El libro de los Proverbios ofrece una advertencia profunda que conecta directamente con esta realidad. En Proverbios 6, 9, 11 leemos: ¿Hasta cuándo dormirás, perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá tu pobreza como caminante y tu necesidad como hombre armado. Aunque esta advertencia parece enfocada en lo físico, encierra una verdad espiritual potente. El sueño prolongado, la falta de acción, la postergación constante desembocan en escasez, no solo material, sino también espiritual. Dormir espiritualmente puede llevar a una pobreza del alma, a una vida vacía, sin fruto, sin dirección. El Apocalipsis también presenta esta idea de vigilancia como una condición esencial para los que esperan el regreso del Señor. En Apocalipsis 3:2, el mensaje a la iglesia de Sardis dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta exhortación no está dirigida a los incrédulos, sino a la iglesia, una iglesia que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Dormir del lado simbólicamente equivocado puede representar ese estado, tener apariencia de vida, pero haber perdido el fuego interior, el deseo genuino de agradar a Dios, la pasión por la verdad. La Biblia muestra que Dios busca una iglesia despierta, sensible, atenta a su voz, activa en el cumplimiento de su propósito. Una iglesia que no duerma en la comodidad de su religión, sino que arda en la llama del Espíritu, que viva con discernimiento, que entienda las señales del tiempo. Una iglesia que al recostarse, incluso en el descanso, lo haga con el corazón firme, con la lámpara encendida, con el aceite preparado. Dormir no es el problema. El problema es dormir sin estar listos, sin haber discernido la hora, sin haber limpiado el altar interior. El sueño, como metáfora bíblica de la vida espiritual, nos invita a examinar si nuestra rutina refleja un alma en vela o una alma adormecida. No se trata de rechazar el descanso físico, sino de no permitir que la inercia, la distracción y la falta de vigilancia adormezcan el espíritu. La vida cristiana requiere ojos abiertos, oídos atentos, manos dispuestas. Dormir del lado que representa la insensatez, sin reflexión, sin intención, sin conciencia, puede ser una señal de una vida que necesita despertar. Un despertar que no comienza con acciones externas, sino con una rendición interior, una decisión firme de no dejarse arrastrar por el letargo de este siglo. Dormir con el corazón alineado a Dios, con la mente renovada por la palabra, con el espíritu en paz, es también una forma de velar. Es decirle a Dios: incluso cuando descanso, mi alma te pertenece.
Es permitir que el descanso físico no se convierta en descuido espiritual. Es vivir con la certeza de que cada parte del día, incluida la noche, puede ser una oportunidad para reafirmar nuestra postura ante el cielo. Una postura que aún en el silencio del sueño sigue hablando, sigue diciendo en qué dirección hemos elegido caminar. Desde el inicio de la creación, Dios estableció el descanso como una expresión de perfección cumplida. En Génesis 2:2 se nos dice que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Este reposo no fue fruto de cansancio, sino de satisfacción divina. El descanso fue parte del diseño original, un reflejo del orden celestial manifestado en la tierra. Pero ese descanso no solo era físico, sino espiritual. Era el símbolo de una comunión ininterrumpida, de una obediencia sin fisuras, de una relación donde no había espacio para la culpa ni la desconexión. Dormir entonces, más que una necesidad, es un recordatorio de ese reposo que el ser humano perdió por el pecado y que solo puede ser restaurado a través de la obediencia a Dios. Hebreos 4:9-11 declara: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí el descanso vuelve a tomar una dimensión eterna. No se trata simplemente de dormir bien por las noches, sino de entrar en un estado espiritual de alineación con la voluntad divina. Un reposo que se alcanza no por el esfuerzo humano, sino por la fe obediente. Es esa obediencia la que abre la puerta a la verdadera paz, a ese descanso que no depende de la comodidad externa, sino de la certeza interna. Dormir del lado izquierdo, si se ha convertido en una práctica automática, ajena a toda conciencia espiritual, puede ser una expresión de una vida que aún no ha entendido el valor del reposo como pacto. Porque el descanso que proviene de Dios no es una recompensa para quienes se agotan, sino una herencia para quienes creen. Es fruto de una relación en la que el alma no lucha, no se justifica, no corre por méritos, sino que reposa en lo que Dios ya ha hecho. Ese reposo se traduce también en el cuerpo, en una postura consciente, en un dormir que no huye, sino que se entrega confiado. Salmo 4:8 lo afirma con poder: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El descanso verdadero es consecuencia de una confianza plena. No es el resultado de un colchón cómodo, ni de una rutina efectiva, sino de una conciencia limpia, de una obediencia activa, de un corazón que ha sido reconciliado con su Creador. Dormir en paz es uno de los frutos más visibles de la fe vivida. Una fe que no solo se predica, sino que se practica incluso en el silencio de la noche. Una fe que se acuesta confiada, porque sabe que su descanso está guardado por aquel que nunca duerme. El Señor prometió descanso a quienes caminaran conforme a su palabra. En Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. No es un descanso cualquiera, es un descanso que proviene de andar en la senda correcta, la senda antigua, la del temor de Dios, la de la obediencia. No es casualidad que el versículo continúe diciendo: mas dijeron, no andaremos en él. El descanso fue ofrecido, pero rechazado, porque el descanso está ligado a la decisión. No es automático, se activa con obediencia, se fortalece con sumisión, se disfruta cuando el alma ha dicho sí a Dios. Dormir del lado derecho, más que una postura, puede ser un símbolo de esa obediencia silenciosa, un acto pequeño pero intencional, una señal de que todo, incluso el descanso, ha sido rendido a la dirección divina. Es descansar sabiendo que la vida ya no camina por su cuenta.
que cada paso, cada decisión, cada noche está bajo el gobierno del Altísimo. El descanso entonces deja de ser una pausa y se convierte en un acto de fe, un testimonio sin palabras de una vida que ha entrado en su reposo. La forma en la que descansamos cada noche revela más de nuestra vida espiritual de lo que estamos acostumbrados a admitir. Y aunque ya hemos recorrido los simbolismos, las posturas y los principios bíblicos que rodean esta práctica aparentemente sencilla, hay un detalle que no puede pasarse por alto. La dirección hacia la que uno se inclina al dormir es también una sombra de hacia dónde el alma se dispone a caminar cuando nadie la está viendo. Porque cuando las luces se apagan y el mundo se silencia, no solo reposa el cuerpo, se revela el espíritu. El descanso se convierte en un espejo silencioso que proyecta la alineación interior de quien lo habita. El lado izquierdo, dentro del lenguaje espiritual, no es únicamente una dirección cardinal. Es una representación simbólica de decisiones que escapan a la sabiduría, de rutas tomadas fuera del consejo divino, de elecciones hechas desde el yo en lugar del espíritu. Pero más allá de la simbología, esta reflexión nos lleva a un lugar más profundo. ¿Cómo actúas cuando nadie te observa? ¿Hacia dónde se inclina tu voluntad cuando ya no necesitas aparentar? ¿Qué dirección toma tu alma cuando no hay palabras, ni luces, ni audiencia? Dormir es uno de los pocos actos donde el control externo desaparece por completo. Y en esa ausencia de control se hacen visibles las huellas más auténticas del corazón. Por eso, más que una preocupación por qué lado elegir, el llamado es a vivir de tal forma que incluso nuestras horas de reposo estén en armonía con una vida de integridad. Que no haya ruptura entre lo que creemos y lo que habitamos en lo oculto. Que no se necesite la vigilia para demostrar obediencia. Que incluso al cerrar los ojos, la dirección de nuestro cuerpo sea testimonio del camino que hemos elegido seguir. Porque si el cuerpo es templo, y el templo no deja de ser santo ni siquiera durante la noche, entonces tampoco nuestras posturas pueden ser neutras. El sueño, cuando es guiado por un espíritu alineado con Dios, se transforma en una intercesión silenciosa. Cada noche se vuelve una declaración: aún dormido, pertenezco al Señor. Y si esa postura refleja dirección, entonces cada vez que uno se acuesta, hace visible a qué reino ha entregado su descanso. No porque el ángulo del cuerpo tenga poder en sí, sino porque fue escogido con intención, con conciencia, con reverencia. Así, lo invisible cobra forma y lo común se vuelve santo. Hoy, más que corregir posturas externas, es tiempo de redirigir la intención interna, de decidir que todo, incluso lo que parece insignificante, estará consagrado. Que cada parte de nuestro ser, en cada momento, será una expresión viva de nuestra fe. Porque incluso en el silencio del descanso, la vida sigue hablando. La pregunta es, ¿qué está diciendo tu descanso sobre ti? ¿Estás listo para que incluso tu forma de dormir refleje el reino al que perteneces?